Durante décadas, Estados Unidos observó a México desde arriba. No desde una posición geográfica, sino mental. Desde Washington el mapa era simple. México no era un país de guerra, no libraba conflictos internacionales, no desplegaba portaaviones, no tenía casas de quinta generación, no encabezaba alianzas militares, no aparecía en los manuales de guerra moderna. Pero esa mirada ignoraba algo esencial, porque mientras Estados Unidos se entrenaba para guerras que quizá algún día ocurrirían, México llevaba décadas combatiendo guerras que ya estaban ocurriendo. Guerras sin frentes claros, sin líneas definidas, sin enemigos uniformados, sin finales declarados. Guerras donde el adversario no aparece en radares, no vuela aviones, no dispara misiles tierra-aire, pero se mueve, se esconde, se mezcla con civiles y reaparece cuando nadie lo espera. Ese tipo de guerra no se gana con velocidad, se gana con permanencia, con observación, con criterio. Y esa es la parte que nadie entendió al principio. A principios de los años 2000, mientras Estados Unidos desplegaba su poder aéreo en Medio Oriente, México enfrentaba un escenario distinto, pero igual de complejo. Organizaciones armadas no estatales, altamente móviles, financiadas, disciplinadas, profundamente adaptadas al terreno. No eran ejércitos, no eran guerrillas clásicas, no eran simples criminales, eran estructuras híbridas, capaces de operar en selva, montaña, desierto y ciudad, capaces de desaparecer entre la población civil en segundos, capaces de convertir cualquier error en una tragedia política y humana. Y México aprendió rápido una lección que otros tardaron en comprender. En este tipo de guerra, ver bien importa más que llegar rápido. Desde fuera, muchos analistas lo interpretaban como debilidad. México no usa fuerza aérea de combate pesado. México no emplea bombardeos masivos. México evita el uso indiscriminado del poder aéreo. Pero eso no era una limitación, era una decisión doctrinal, porque cada operación mal ejecutada no solo fallaba militarmente, perdía legitimidad, generaba rechazo social, alimentaba al enemigo. México entendió algo incómodo pero real. Cuando el combate ocurre entre civiles, el error es más peligroso que el enemigo. Mientras otros países medían éxito por cantidad de blancos destruidos, México empezó a medirlo por algo mucho más difícil de cuantificar: daño evitado. Cada operación aérea debía cumplir 3 reglas no escritas. Identificar con absoluta certeza, permanecer el tiempo necesario, salir sin dejar cicatrices innecesarias. Eso exige paciencia, exige disciplina, exige renunciar al espectáculo y, sobre todo, exige aceptar que la guerra real no siempre luce como en los videos de propaganda. Desde la perspectiva estadounidense, aquello parecía ineficiente, lento, anticuado. En los simuladores, la guerra se resolvía en minutos. En la realidad mexicana, duraba horas o días, porque el enemigo no corría, esperaba. Y quien no entiende eso, pierde. Durante años, México fue visto como un país que no proyectaba poder. Pero la verdad era más incómoda. México había aprendido a no desperdiciarlo. Mientras otros gastaban millones por hora para destruir objetivos de bajo valor estratégico, México operaba con lógica de resistencia prolongada, sostener presencia, vigilar rutas, observar patrones, intervenir solo cuando el impacto fuera decisivo. No era una guerra para impresionar, era una guerra para aguantar. Esa diferencia doctrinal pasó desapercibida hasta que Estados Unidos empezó a enfrentar exactamente el mismo problema. Irak, Afganistán, años de operaciones contra enemigos que no se comportaban como ejércitos tradicionales. Y entonces surgió la pregunta incómoda: ¿y si el problema no era la tecnología, sino la forma en que estábamos usando esa tecnología? México no necesitó decir nada. No publicó manifiestos.
No dio lecciones públicas. Simplemente siguió luchando como siempre lo había hecho, con paciencia, con observación y con una verdad silenciosa que pronto otros tendrían que aceptar. La guerra moderna no se gana siendo el más rápido, se gana siendo el que entiende primero. Para entender por qué Estados Unidos terminó aprendiendo la lección, hay que ir a un lugar incómodo para muchos analistas militares. México ya estaba librando una guerra que no aparecía en los manuales. No comenzó con una declaración oficial, no tuvo un día uno, no se libró contra un estado enemigo, pero fue real y fue constante. A finales de los años 90 y principios de los 2000, México empezó a enfrentar algo que no encajaba en ningún modelo clásico. Organizaciones armadas con estructura casi militar, pero sin territorio formal, sin uniformes, sin jerarquías visibles y con una capacidad extraordinaria para mezclarse con la población civil. El enemigo no controlaba capitales, controlaba corredores. No defendía bases, defendía rutas, y eso lo cambiaba todo. En estados como Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, el combate no ocurría en grandes enfrentamientos, sino en una sucesión interminable de operaciones pequeñas, silenciosas, fragmentadas. Una pista clandestina aquí, un convoy sospechoso allá, un campamento improvisado que desaparecía en horas. Cada error tenía consecuencias inmediatas, cada daño colateral multiplicaba el problema. México aprendió rápido que el mayor riesgo no era no usar fuerza suficiente, sino usarla mal. A diferencia de otras doctrinas donde el poder aéreo se emplea para imponer dominio inmediato, México empezó a usarlo como extensión del ojo humano, no como martillo. Volar bajo, permanecer, observar, identificar patrones antes de atacar. Porque el enemigo mexicano no reaccionaba al ruido, reaccionaba a la previsibilidad. Aquí aparece una de las historias más ignoradas fuera de México. Durante los primeros años de operaciones aéreas contra el narcotráfico, varias fuerzas apostaron por despliegues rápidos, helicópteros entrando y saliendo, sobrevuelos breves, intervención inmediata tras una detección. Funcionaba, por un tiempo, hasta que las organizaciones criminales aprendieron el ritmo, el horario, el comportamiento, y entonces empezaron a moverse entre las ventanas de reacción. México entendió algo crucial. La velocidad favorece al que huye. La persistencia favorece al que observa. Fue entonces cuando la doctrina empezó a cambiar silenciosamente. Menos incursiones espectaculares, más vigilancia prolongada, menos golpes rápidos, más control del entorno. Las aeronaves dejaron de ser solo plataformas de ataque y se convirtieron en presencia constante. Un avión que aparece y desaparece es ruido. Un avión que permanece es presión psicológica. El mensaje no era "te vamos a atacar", era "te estamos viendo". Desde fuera, esto parecía ineficiencia. Para analistas estadounidenses acostumbrados a medir éxito en minutos y destrucción visible, aquello no parecía guerra, pero en el terreno mexicano funcionaba, porque cada minuto extra en el aire significaba más confirmación visual, menos errores, menos civiles involucrados, más operaciones cerradas sin escaladas. México no estaba buscando aniquilar, estaba buscando desgastar, y eso requiere paciencia. Mientras tanto, Estados Unidos entraba en Afganistán con una lógica distinta: rapidez, superioridad total, impacto inmediato. Funcionó al inicio, luego dejó de funcionar, porque el enemigo aprendió lo mismo que los adversarios de México ya sabían: no enfrentes al poder aéreo, obsérvalo y evítalo. Ahí está la ironía histórica. Cuando Estados Unidos empezó a preguntarse por qué su poder aéreo no resolvía conflictos asimétricos, México ya tenía la respuesta, aunque nunca la había formulado como teoría. La había aprendido a golpes, a través de errores, de ajustes, de operaciones largas, discretas y poco visibles. México no se convirtió en referente por imponer su modelo, sino porque sobrevivió aplicándolo, y sin darse cuenta, estaba construyendo exactamente el tipo de experiencia que Estados Unidos necesitaría entender años después,
cuando sus cazas más avanzados del mundo no lograban resolver guerras contra enemigos que simplemente no jugaban bajo las mismas reglas. La lección estaba ahí desde el principio, solo que nadie la estaba mirando. Durante años, Estados Unidos confió en una verdad que parecía incuestionable. Si dominas el cielo, dominas la guerra. La historia parecía respaldar esa idea. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra del Golfo, el poder aéreo había sido decisivo. Velocidad, altura, alcance y tecnología avanzada permitían destruir al enemigo antes de que pudiera reaccionar. Pero a principios del siglo XXI, algo empezó a fallar. En Irak, en Afganistán, en escenarios donde el enemigo no tenía aviones, ni radares sofisticados, ni sistemas antiaéreos modernos, y aún así, no desaparecía. Los informes se acumulaban, misiones exitosas en el papel, objetivos neutralizados, superioridad total en el aire, pero en tierra, el conflicto seguía igual. El problema no era la capacidad destructiva, era la identificación. Pilotos estadounidenses comenzaron a enfrentar una frustración constante. Pasaban demasiado rápido para entender lo que veían. Cuando regresaban para una segunda pasada, el escenario ya había cambiado. El enemigo no estaba esperando el impacto, estaba esperando el error. Aquí es donde la experiencia mexicana se vuelve incómodamente relevante, porque México ya había descubierto que en este tipo de guerra, el adversario no se enfrenta, se observa. Y observar exige algo que los cazas supersónicos no ofrecen bien: tiempo. Un avión que cruza una zona a 800 km por hora ve fragmentos, sombras, movimientos incompletos. Un avión que permanece ve patrones, ve rutinas, ve diferencias sutiles entre amenaza y normalidad. Estados Unidos tardó años en aceptar algo que México había aprendido por necesidad. La tecnología puede ser perfecta y aún así estar mal aplicada. Un sistema de armas no es inadecuado por ser débil, sino por ser usado fuera de su contexto óptimo. Pero esa idea chocaba con décadas de doctrina. Para muchos mandos, reducir velocidad parecía retroceder, volver atrás, aceptar una limitación, cuando en realidad era lo contrario, era adaptación. Mientras México ajustaba su doctrina de forma silenciosa, Estados Unidos comenzaba a acumular costos, no solo económicos, costos estratégicos. Cada hora de vuelo de un caza avanzado se traducía en millones a lo largo de una campaña prolongada. Cada misión diseñada para destruir objetivos de bajo valor estratégico erosionaba presupuestos pensados para conflictos de alta intensidad que nunca llegaban. Y lo más grave, no resolvía el problema. En reuniones internas empezó a surgir una pregunta que nadie quería formular en voz alta. ¿Y si no estamos perdiendo porque nos falte poder, sino porque estamos usando el poder equivocado? Ese cuestionamiento marcó una grieta, porque aceptar eso implicaba admitir que países como México, sin bombarderos estratégicos, sin cazas de quinta generación, habían entendido algo fundamental antes, no por teoría, sino por experiencia directa. México nunca tuvo el lujo de planear guerras ideales, siempre tuvo que pelear guerras reales, con civiles cerca, con presión política constante, con el margen de error reducido a cero. Eso obligó a desarrollar una mentalidad distinta, menos obsesionada con la destrucción inmediata, más enfocada en el control sostenido. Cuando Estados Unidos empezó a buscar soluciones alternativas, no estaba mirando hacia atrás por nostalgia, sino hacia abajo por necesidad. Más bajo, más lento, más cerca del terreno, exactamente donde México llevaba años operando. Ese choque de realidades no ocurrió en un solo momento, fue gradual, silencioso, pero inevitable. Porque cuando una potencia militar descubre que su mayor ventaja ya no garantiza resultados, tiene dos opciones: insistir o aprender.
y poco a poco, Estados Unidos comenzó a hacer lo segundo. El punto de quiebre no llegó con un discurso público ni con un cambio inmediato de doctrina. Llegó como suelen llegar las transformaciones reales en el ámbito militar, en silencio, dentro de salas de análisis, rodeadas de números. A mediados de la década de 2010, la Fuerza Aérea de Estados Unidos enfrentaba una presión creciente. No provenía del enemigo, sino del propio sistema. Los costos se disparaban, las misiones se multiplicaban y los resultados estratégicos seguían siendo ambiguos. El poder aéreo seguía siendo absoluto, pero cada vez menos decisivo. Fue entonces cuando ciertos mandos empezaron a mirar los conflictos desde otro ángulo, no desde la altura de crucero, sino desde la duración de las campañas. ¿Cuántas horas permanecía una aeronave sobre el área de operaciones? ¿Cuántos errores se cometían por identificación incompleta? ¿Cuánto costaba sostener presencia aérea constante durante años? Las respuestas no eran cómodas. En ese proceso de revisión interna, algunos analistas comenzaron a notar algo inquietante. Los escenarios que más se parecían a Irak y Afganistán no estaban en Medio Oriente, estaban mucho más cerca. México llevaba años enfrentando exactamente ese tipo de conflicto. Enemigos sin uniformes, terreno complejo, población civil siempre presente, presión política constante, imposibilidad de errores visibles. Y lo había hecho sin colapsar financieramente ni perder control operacional. Eso llamó la atención. Los informes comenzaron a comparar modelos. Por un lado, la doctrina de intervención rápida, alta velocidad, alto costo. Por otro, operaciones prolongadas, presencia persistente, identificación meticulosa. Los resultados empezaron a mostrar algo que hasta entonces se evitaba reconocer. La permanencia sobre el objetivo producía mejores decisiones que la velocidad de llegada. No era una opinión, eran cifras. Más confirmaciones visuales, menos abortos por duda, menos daños colaterales, más apoyo efectivo a tropas en tierra. Exactamente lo que México había aprendido a priorizar desde hacía años. En ese momento, el debate dejó de ser cultural y pasó a ser técnico. No se trataba de cómo pelea México frente a cómo pelea Estados Unidos. Se trataba de qué funciona mejor en guerras reales y prolongadas. Y ahí, los números no tenían bandera. La Fuerza Aérea estadounidense comenzó a experimentar con escenarios que rompían su lógica tradicional. Misiones donde no ganaba quien llegaba primero, sino quien permanecía más tiempo sin cometer errores. Simulaciones donde el éxito no se medía por destrucción, sino por apoyo continuo. Ejercicios donde el objetivo no era impresionar, sino proteger. Para muchos pilotos, esto fue un choque psicológico. Habían sido entrenados para velocidad, reacción instantánea, superioridad absoluta. Ahora se les pedía paciencia, observación, disciplina visual. Algo que México había tenido que desarrollar no por elección, sino por necesidad. En los análisis comparativos, empezó a aparecer una verdad incómoda. La experiencia mexicana encajaba mejor con el tipo de guerras que Estados Unidos estaba librando. No porque México tuviera más tecnología, sino porque había aprendido a operar sin margen de error. Cuando cada misión ocurre cerca de civiles, la precisión deja de ser una ventaja y se convierte en una obligación. Ese fue el momento en que la subestimación empezó a resquebrajarse. Estados Unidos no estaba copiando a México, estaba reconociendo que había ignorado una forma de guerra que ya existía, una forma menos visible, menos espectacular, pero mucho más sostenible. A partir de ahí, el enfoque cambió. La pregunta ya no era ¿cómo dominamos el cielo?, sino ¿cómo sostenemos el control sin destruir lo que intentamos proteger? Y esa pregunta tenía una respuesta que México llevaba años poniendo en práctica. La verdadera prueba nunca ocurre en los informes. Ocurre cuando alguien decide llevar una idea al aire y aceptar el resultado, sea cual sea.
A mediados de la década de 2010, Estados Unidos ya no estaba buscando teorías nuevas, estaba buscando respuestas prácticas. Las guerras no se habían vuelto más simples, se habían vuelto más largas, más confusas y políticamente más frágiles. Cada error era amplificado, cada civil afectado se convertía en un problema estratégico. Cada misión costosa sin resultado tangible erosionaba apoyo interno. Así que la Fuerza Aérea estadounidense tomó una decisión que habría sido impensable años antes: probar una lógica distinta, no para reemplazar sus cazas más avanzados, sino para responder a una pregunta incómoda. ¿Qué tipo de aeronave funciona mejor cuando el objetivo no es destruir rápido, sino sostener control durante horas? Los nuevos ejercicios comenzaron a simular escenarios mucho más cercanos a la realidad mexicana que a los manuales clásicos de la Guerra Fría. Zonas urbanas densas, terreno irregular, amenazas mezcladas con población civil, objetivos de bajo valor estratégico pero alto impacto político. En otras palabras, exactamente el tipo de conflicto que México llevaba décadas enfrentando. En estos ejercicios, los cazas supersónicos seguían siendo imponentes. Su velocidad, sensores y armamento no tenían rival, pero surgía un problema recurrente: el tiempo. Llegaban rápido, atacaban con precisión y se iban. Pero el conflicto no terminaba con el ataque. Las tropas en tierra seguían ahí. El entorno seguía siendo hostil. La amenaza reaparecía minutos después, a veces metros más allá. Y cada nueva solicitud de apoyo implicaba otro ciclo caro, breve y limitado. Fue entonces cuando los planificadores empezaron a medir algo que antes no era prioridad: presencia sostenida. ¿Cuánto tiempo podía una aeronave permanecer sobre el área? ¿Cuántas decisiones correctas podía tomar antes de tener que regresar? ¿Cuánta presión psicológica generaba simplemente estar ahí? Las respuestas fueron claras. Las plataformas diseñadas para observar, orbitar y permanecer ofrecían algo que la velocidad no podía compensar: contexto continuo. Ver cómo se mueve una zona durante horas revela más que cualquier pasada a máxima potencia. México había aprendido eso desde hace años. En operaciones reales, Estados Unidos empezó a notar una diferencia crítica cuando aplicaba esta lógica. Las decisiones eran más seguras, las confirmaciones visuales más sólidas. Las tropas en tierra sentían algo que rara vez aparecía en los informes: confianza. No la confianza en que alguien llegaría rápido, sino en que alguien no se iría. Aquí aparece una verdad que incomoda a muchas doctrinas modernas. La velocidad impresiona, pero la permanencia protege. México nunca tuvo la opción de apostar por golpes rápidos y retirarse. Su realidad siempre exigió vigilancia constante, porque el enemigo no desaparecía tras el primer impacto. Estados Unidos empezó a experimentar esa misma frustración y a entender por qué la solución no estaba en ir más rápido, sino en quedarse más tiempo. Los ejercicios comenzaron a reflejarlo. Misiones donde el éxito se medía por horas sin incidentes, apoyo continuo a fuerzas terrestres, reducción de errores por mala identificación, menor desgaste logístico. Y una conclusión empezó a repetirse en los debriefings: el problema no es que nuestros cazas sean demasiado avanzados. El problema es que estamos usándolos para una guerra que no se parece a aquella para la que fueron diseñados. Ese fue el punto exacto en que la lección mexicana dejó de ser indirecta. Nadie citó a México oficialmente, nadie lo presentó como modelo público, pero la lógica estaba ahí, operando bajo otro nombre: menos velocidad, más observación, menos impacto inmediato, más control prolongado. Estados Unidos no estaba imitando a México, estaba llegando por otro camino a la misma conclusión. México había aprendido esa lección porque no podía darse el lujo de aprenderla tarde. Cada error tenía consecuencias internas inmediatas. Cada decisión equivocada quedaba expuesta. Cada operación debía ser justificable no solo militarmente, sino socialmente. Esa presión había moldeado una forma de combatir que ahora, irónicamente, encajaba más con las guerras del siglo XXI que muchas doctrinas pensadas para conflictos entre potencias. Cuando los resultados empezaron a acumularse, ya no hubo risa, ni escepticismo, ni condescendencia. Solo una aceptación silenciosa. Estados Unidos había subestimado la forma en que México lucha porque nunca había tenido que luchar así. Hasta ahora.
Las transformaciones profundas rara vez se anuncian. No llegan con comunicados oficiales ni titulares grandilocuentes. Llegan cuando las decisiones empiezan a cambiar, sin que nadie lo diga en voz alta. Eso fue exactamente lo que ocurrió después. Cuando la United States Air Force comenzó a absorber los resultados de sus propios ejercicios y evaluaciones, la conversación dejó de ser teórica. Ya no se trataba de probar ideas alternativas, sino de ajustar la forma de operar. Y esos ajustes, curiosamente, se parecían cada vez más a lo que México llevaba años haciendo. El primer cambio no fue técnico, fue mental. Durante décadas, la doctrina estadounidense había priorizado 3 conceptos: superioridad, rapidez, impacto. Ahora, sin reemplazarlos, empezaba a sumarse un cuarto: persistencia. No como complemento menor, sino como eje central en guerras de baja intensidad y larga duración. Eso alteró la manera de planificar misiones. Ya no bastaba con destruir un objetivo. Había que entender el entorno antes y después del ataque. Había que permanecer disponible. Había que reducir al mínimo el margen de error. Exactamente el tipo de presión bajo la cual México había operado siempre. Las consecuencias empezaron a notarse en varios niveles. En lo operativo, los ejercicios cambiaron su lógica de evaluación. Las misiones exitosas ya no eran solo las más rápidas o letales, sino las que mantenían presencia sin interrupciones, apoyaban a tropas en tierra durante horas, reducían solicitudes repetidas de apoyo, evitaban escaladas innecesarias. Ese tipo de éxito no luce espectacular, pero sostiene campañas. En lo estratégico, la Fuerza Aérea estadounidense comenzó a aceptar algo que antes evitaba formular. No todas las guerras justifican el uso constante de plataformas diseñadas para enfrentar potencias tecnológicas equivalentes. Algunas guerras, las más comunes del siglo XXI, se parecen más a lo que México enfrenta cotidianamente que a los escenarios de alta intensidad imaginados durante la Guerra Fría. Y usar la herramienta equivocada, por poderosa que sea, debilita en lugar de fortalecer. En el mundo político el impacto fue aún más delicado. Cada misión aérea con daño colateral no solo afecta el terreno, afecta la narrativa, y en conflictos prolongados, la narrativa sostiene o destruye la operación. México había aprendido esto de la forma más dura posible. Cada error se convertía en munición para el adversario, dentro y fuera del país. Estados Unidos comenzó a enfrentarse al mismo problema y entendió que la precisión no solo es técnica, es contextual. Así, sin anunciarlo, la doctrina empezó a mutar. Más énfasis en observación prolongada, coordinación estrecha con fuerzas terrestres, identificación visual confirmada, uso proporcional de la fuerza, menos obsesión por velocidad máxima, despliegue inmediato, impacto aislado. No era un retroceso, era madurez operativa. Lo más interesante es que en este proceso, México nunca fue presentado oficialmente como modelo. No hacía falta. Las guerras reales no se ganan copiando banderas, sino aprendiendo de resultados. Y los resultados estaban ahí. México había demostrado que se puede sostener presión durante años, sin colapsar el aparato militar ni perder completamente la legitimidad interna. Eso para Estados Unidos se volvió una lección imposible de ignorar. La subestimación inicial no se corrigió con disculpas, se corrigió con cambios de comportamiento. Y en el mundo militar no hay reconocimiento más claro que ese. Hay una dimensión de la guerra que casi nunca aparece en los gráficos. No se mide en horas de vuelo, no se expresa en presupuesto, no cabe en un informe técnico. Es la dimensión humana. Y fue precisamente ahí donde el cambio de enfoque empezó a mostrar su verdadero valor. Durante años, tanto México como Estados Unidos aprendieron la misma lección por caminos distintos. El mayor peligro en las guerras modernas no es la falta de poder, sino el error. Un error de identificación, un error de tiempo,
un error de contexto. En conflictos donde el enemigo se oculta entre civiles, cada decisión equivocada tiene consecuencias irreversibles. México lo sabía desde el inicio. Por eso su forma de combatir nunca fue diseñada para ganar titulares, sino para reducir daños inevitables. En operaciones prolongadas, los soldados en tierra no piden espectáculo. Piden algo mucho más simple: alguien que esté ahí cuando las cosas se complican. La diferencia entre un apoyo aéreo que aparece, ataca y se va, y uno que permanece, observa y espera el momento correcto, es la diferencia entre confianza y ansiedad. México entendió esto temprano. Sus fuerzas terrestres operaban sabiendo que el apoyo aéreo no era un evento puntual, sino una presencia continua. Eso cambia todo. Cuando Estados Unidos empezó a aplicar esa lógica, los efectos no tardaron en aparecer. Menos solicitudes desesperadas de apoyo inmediato, menos decisiones tomadas bajo presión extrema, menos ataques lanzados con información incompleta y, sobre todo, menos errores fatales. Porque cuando una aeronave permanece en el área, el piloto deja de ver fragmentos y empieza a ver historias completas. Ve quién entra y sale. Ve quién corre por miedo y quién corre para atacar. Ve cuando un movimiento es hostil y cuando no lo es. Eso salva vidas. Desde el punto de vista político, este cambio fue igual de significativo. Cada civil afectado por una operación aérea no es solo una tragedia humana, es una derrota estratégica. México vivía bajo esa presión constante. Cada error alimentaba narrativas internas e internacionales. Cada daño colateral erosionaba legitimidad. Cada operación debía ser explicable no solo militarmente, sino moralmente. Estados Unidos empezó a sentir ese mismo peso en conflictos prolongados y comprendió algo incómodo. La guerra no se pierde solo en el campo de batalla, se pierde en la percepción pública. Aquí, la experiencia mexicana volvió a resultar crucial. México nunca pudo separar completamente la guerra del entorno social. Nunca pudo operar como si el conflicto estuviera lejos. Todo ocurría cerca, de casas, de familias, de comunidades reales. Eso obligó a una disciplina distinta: más control, más paciencia, más responsabilidad. Cuando Estados Unidos comenzó a adoptar prácticas similares, el impacto humano se volvió visible. Menos rotación caótica de unidades, menos desgaste psicológico en tropas que sabían que el apoyo no desaparecería en minutos, más margen para decisiones tácticas racionales. La guerra seguía siendo peligrosa, pero era menos caótica. Y en la guerra el caos mata más que el enemigo. También cambió la relación entre aire y tierra. El apoyo aéreo dejó de ser un recurso que se gasta y se convirtió en un compañero constante. Eso crea algo raro en el combate moderno: confianza. Confianza en que alguien está mirando. Confianza en que el error no será la primera respuesta. Confianza en que la fuerza se usará cuando sea necesaria, no antes. México había construido esa relación por necesidad. Estados Unidos empezó a construirla por aprendizaje. El resultado no fue una guerra más limpia, eso sería una ilusión, pero fue una guerra menos torpe, menos decisiones impulsivas, menos consecuencias irreparables, más control sobre la escalada. Y eso, en conflictos que duran años, marca la diferencia entre resistir y colapsar. Al final, la lección fue brutalmente simple. No gana quien golpea más fuerte, gana quien se equivoca menos. México aprendió eso porque no tenía margen para equivocarse. Estados Unidos aprendió eso porque, finalmente, el costo del error se volvió demasiado alto. Al final, esta historia no trata de quién tenía el avión más rápido, ni de quién gastaba más dinero, ni siquiera de quién poseía la tecnología más avanzada.
trata de quién entendió primero el tipo de guerra que estaba librando. Estados Unidos subestimó la forma en que México lucha porque miró con los ojos equivocados. Miró buscando grandes batallas, decisiones instantáneas, victorias visibles desde el aire. Pero México nunca estuvo peleando esa guerra. México estaba peleando otra. Una guerra sin líneas claras, sin finales definidos, sin margen para el error. Y esa diferencia lo cambió todo. Durante años, México fue visto como un actor secundario en el pensamiento militar global, no porque careciera de capacidad, sino porque su experiencia no encajaba en los modelos clásicos. No era una guerra que luciera bien en mapas ni en conferencias. Era una guerra que se libraba día tras día, en silencio, con consecuencias inmediatas si algo salía mal. Eso obligó a desarrollar una forma distinta de combatir, más paciente, más consciente, más responsable. No por idealismo, sino por supervivencia. Cuando Estados Unidos empezó a enfrentar conflictos que se parecían cada vez más a esa realidad, descubrió algo incómodo. Su enorme poder no bastaba si no iba acompañado de contexto. Podía llegar primero, podía golpear más fuerte, pero no siempre podía quedarse el tiempo suficiente para entender. Y en las guerras modernas, entender vale más que impresionar. La verdadera lección no es que México haya enseñado algo a Estados Unidos. La lección es más profunda y más universal. Las guerras del siglo XXI no premian al más veloz, premian al más adaptable. No ganan quienes despliegan más fuerza, sino quienes cometen menos errores. No sobreviven quienes dominan el cielo por minutos, sino quienes controlan el entorno por horas. México no diseñó su forma de luchar para ser ejemplo. La diseñó porque no tenía otra opción. Estados Unidos no cambió su enfoque por humildad. Lo cambió porque la realidad lo obligó. Y ese cruce entre experiencia ignorada y necesidad urgente es donde ocurre el verdadero aprendizaje. Hoy, muchas fuerzas armadas enfrentan el mismo dilema: seguir preparándose para guerras ideales o adaptarse a las guerras reales. Esta historia sugiere una respuesta clara. El futuro no pertenece al que vuela más rápido, pertenece al que entiende mejor. Si este video te hizo ver la guerra moderna desde otro ángulo, si te ayudó a entender por qué la experiencia silenciosa a veces vale más que la fuerza visible, te invito a darle like, dejar tu comentario y suscribirte al canal. Aquí contamos historias que no siempre aparecen en los titulares, pero que explican por qué el mundo funciona y combate como lo hace. Tu participación ayuda a que estas historias sigan siendo contadas, y tu opinión, como siempre, también forma parte de la conversación. Nos vemos en el próximo video.